que en este sentido tengamos una mirada sensible. Son 80.000 millones de pesos que vuelven al bolsillo de la gente. Hay familias en las que representa 15.000 pesos para las fiestas, que es mucha plata. A lo mejor para aquellos que miran la economía solo desde las empresas no representa nada. Para aquellos que entendemos que el mercado interno es el que mueve nuestra economía, representa mucho. Pero para aquellos, sobre todo, que entendemos que la gente está mal, que la plata no le alcanza y que necesitamos ayudar con medidas concretas a que la gente pueda encarar el año que viene con mucho más alivio en el bolsillo, es fundamental. De manera tal que creemos que no hay que perder más tiempo, queremos sesionar este jueves, queremos que se trate ya la reforma del impuesto a las ganancias y obviamente la agenda de ganancias también incluye otros temas que son parte de la agenda parlamentaria y que esperamos que sean tratados. Vamos ahora en vivo y en directo al móvil, está hablando Gabriela Michetti. De control biométrico en el acceso. Significa poder apuntarle a dos objetivos. El primero, que tiene que ver con la seguridad. Nosotros, todos los edificios públicos requieren, obviamente, de un control de seguridad. Quiénes ingresan, quiénes egresan, si se queda gente, si no se queda gente adentro del edificio, porque está, digamos, todo este tipo de cosas que tienen que ver con la seguridad son muy importantes. Y esta es una de las medidas que nos ayuda en ese sentido. Pero también otro tema que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con el presentismo, que tiene que ver con la gente que trabaja, con la gente que viene a trabajar y la que por ahí no viene a trabajar y no está justificada, porque obviamente, sabiendo que los senadores son representantes de las provincias, hay algunos trabajadores de la planta transitoria, o sea, de la planta política del senador, que trabajan en las provincias. Y eso es justificable, es algo que los senadores nos informarán y el área administrativa tomará cuenta para tener, obviamente, en claro que hay personas que pueden estar trabajando en las provincias y se hará un control específico para ese tema. Pero la gran mayoría de la gente, la planta permanente y gran parte de la planta transitoria, trabaja en el Senado. Entonces lo que queremos es controlar que realmente haya una respuesta positiva y real y concreta de los trabajadores a el esfuerzo que hace el ciudadano cuando paga sus impuestos y quiere que sus trabajadores públicos le rindan los servicios que tiene que rendirle. Entonces, en este sentido, el tema del control biométrico lo estamos terminando para marzo, abril del año que viene y ya tendremos efectivamente en funcionamiento ese tema. La otra cosa que es muy importante para nosotros es, ustedes saben que se terminó de votar la ley de acceso a la información en la Argentina después de tantos años de deuda, de una ley que solo 3 países de América Latina no tenían y Argentina era uno de ellos. Entonces, para nosotros es muy importante este logro a nivel de representación política de todos los partidos, ¿no? Porque esto ha sido con el esfuerzo y el aporte de todos los partidos políticos, más allá de que la iniciativa la tomó el gobierno, y es importante que la haya tomado el gobierno porque ustedes saben que una ley de acceso a la información es una manera de autolimitarse, ¿no? O sea, cuando un gobierno envía una ley de este tipo es una ley que autolimita las facultades y las posibilidades, obviamente, de tomar decisiones. En este sentido, se votó la ley y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, de acuerdo a lo que dice la ley, tener una oficina de acceso a la información pública que represente a cada poder del Estado. El Poder Judicial deberá tener la suya, el Poder Ejecutivo tiene la suya, la Agencia de Acceso a la Información Pública, y nosotros como Congreso tenemos que tener la nuestra. En esto estamos trabajando con la Cámara de Diputados, con el presidente de la Cámara de Diputados y obviamente los presidentes de bloque de cada uno de los bloques de los diputados, y también con los senadores. Pero nosotros nos vamos a adelantar a esa oficina que vamos a crear del Poder Legislativo y vamos a hacer una dirección de transparencia y acceso a la información pública del Senado de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ley de acceso a la información va a poder hacerse
efectiva y concreta en sus respuestas en nuestro Senado de la Nación, porque nosotros lo queremos obviamente más prestigioso, lo queremos más cerca de la gente, y tener una oficina que se dedique especialmente a darle a la gente la información concreta que nos pide, o a los periodistas, o a las ONGs, o a quien sea que lo pida, a un ciudadano común que pasa por la calle y le interesa saber tal o cual cuestión, toda la información de una manera que sea accesible a la lectura de la ciudadanía, la vamos a tener en esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que va a ser la interpretación que el Senado hace de la Ley de Acceso a la Información para tener concretamente una respuesta en este sentido. Así que estamos en este momento poniendo en marcha esa dirección. Después hay obviamente un poquito más de material para que ustedes tengan específicamente las funciones y toda la gestión que va a llevar adelante la oficina, pero en grandes rasgos, digamos, es esto, es hacer accesible la información que el Senado debe proveer a la ciudadanía. Después, en términos generales, en la evaluación del trabajo hasta acá, hemos hecho una tarea, como decía, muy importante desde el punto de vista de los recursos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nosotros llegamos al Senado y teníamos un Senado deudor. Como todas las oficinas públicas y como todo el Estado argentino, había deudas en el Senado también. Hicimos una auditoría, ustedes lo saben, esa auditoría nos dio como resultado una deuda de 147 millones, ¿no? Más o menos eran. Bueno, había que hacerle frente a eso. Pero encima teníamos, ustedes recuerdan, a principios de año, aquella medida que tomamos, teníamos la planta permanente duplicada en 10 meses. Cosa que no puede pasar, no sé, no solo en un organismo público, sino en cualquier empresa, en una empresa familiar, en un kiosco, en donde sea. Porque si doblamos la planta de trabajadores permanentes, obviamente eso hace quebrar cualquier presupuesto, ¿no? Y teníamos ese problema, teníamos que pagar el doble de una planta permanente, teníamos que, con el mismo presupuesto del año anterior. Era imposible hacer frente a eso. Entonces, si tomamos medidas en relación con eso. Ustedes saben, se armó una comisión que evaluó cada uno de esos despidos que se hicieron. Algunas reincorporaciones se hicieron, alrededor de 400, 500 reincorporaciones de esos 2.000 empleados que habían sido definidos como planta permanente en una situación absolutamente irregular. Lo cierto es que con todo este proceso de reacomodamiento de personal, de baja de precios de montones de servicios que el Senado contrata y que tenían precios que eran totalmente desfasados con la realidad que nosotros hoy tenemos en los precios que contratamos, no había contrataciones por licitación, las contrataciones eran todas directas, empezamos a hacer licitaciones. Todo este proceso de transparencia nos lleva hoy a poder decir que nosotros no le hemos pedido plata al Poder Ejecutivo, prácticamente esto no ha pasado al Tesoro, ¿no?, de la Nación, a la Secretaría de Hacienda, a pesar de haber pagado paritarias, de haber podido, obviamente, hacer todas las tareas que el Senado hace y más, porque la verdad que hemos hecho más actividad todavía en términos de cultura, en términos de relación con la ciudadanía, que otros años, y obras que no se hacía años también. El Senado, como la Cámara de Diputados, podían contratar obras con un presupuesto que dependía de un programa que se llama PRIE, que es el programa de recuperación, ¿cómo se llama? Integral Edilicia. Integral Edilicia, que es un programa que permite que todos los edificios públicos puedan ser mantenidos en su valor, porque muchos de ellos, como ustedes saben, el Palacio del Congreso es uno de ellos, son históricos y tenemos que preservarlos. Bueno, el Senado de la Nación, y todos ustedes que están acá y son periodistas acreditados lo saben perfectamente, está en condiciones de mucho deterioro. Y no se habían hecho obras, incluso teniendo este programa disponible. En la Cámara de Diputados, por el contrario, la gestión de Julián Domínguez hizo una tarea realmente muy importante que todos valoramos, todos los partidos políticos, todos los diputados y senadores de los distintos espacios políticos. Fue una tarea de gestión muy importante y se llevaron adelante obras tan bien hechas que nosotros contratamos a la persona responsable de ese equipo para que ahora esté responsable del equipo de las obras en el Senado. Y junto con los presidentes del bloque de senadores hemos definido un programa de obras que nos va a hacer recuperar, gracias a Dios y para toda la ciudadanía, el edificio del Palacio del Congreso,
que es un edificio histórico de un valor enorme y que todos los argentinos queremos que se recupere, porque somos dueños de esto, ¿no? O sea, esto es nuestro patrimonio y queremos tenerlo bien. A mí me duele mucho ir a los viajes que voy por estas tareas que estoy haciendo de búsqueda de inversiones y de capital para financiar inversiones. Y por supuesto visito los senados, porque soy la presidenta del Senado argentino, y entonces como tal también voy a ver los senados de cada uno de los lugares donde voy. Y no importa el país que sea, si es un país en desarrollo, si es un país desarrollado, si es un país del Asia, de Medio Oriente o de América Latina o de Europa. Todos tienen su Senado, su Parlamento, en condiciones absolutamente pulcras, perfectas, mantenidos. Son lugares por lo general de acceso para el turismo, o sea, es un lugar que visita todo el mundo. Y lamentablemente nosotros no podemos decir lo mismo de nuestro Senado. De este edificio hay una parte que está caída y destruida. Y esa parte es la que le corresponde al Senado de la Nación. Por lo tanto, hemos comenzado ya las obras con el mismo presupuesto y con precios que eran precios de obra del 2014. Entonces, con la inflación de por medio y los mismos precios. Entonces, lo que podemos decir hoy es que hemos hecho un ahorro de aproximadamente... Ya tenemos un fondo de reserva de 260 millones y el ahorro integral llega casi a los 1.000 millones. A los 1.000 millones. Este es el trabajo absolutamente esforzado de todas las áreas del Senado y del trabajo no solo del equipo administrativo del cual yo estoy orgullosa, sino también de todos los bloques, de los presidentes de bloque que se han puesto realmente a disposición de esta tarea y han creído, como creemos nosotros, que es fundamental que le devolvamos al Senado el prestigio que debe tener por el esfuerzo que se hace de muchos trabajadores y de la mayoría de los senadores que realmente se esfuerzan por representar bien a sus provincias. Entonces, hemos hecho realmente una tarea muy importante y estamos orgullosos de poder hoy darla a conocer. Con ese fondo de reserva estamos pensando una tarea que vamos a poner en consenso con los senadores, ver de cómo hacemos proyectos sociales que puedan darle ese dinero a las provincias, para que la gente de las provincias, la gente que está en situación de mayor vulnerabilidad, pueda tener un símbolo claro de cómo, cuando las cosas se hacen bien, el dinero vuelve a la gente, porque ese dinero no debería haberse malgastado. Entonces queremos hacer ese símbolo este año y lo vamos a hacer hacia fin de año con la anuencia de todos los presidentes de bloque. Así que, bueno, por ahora eso, tenemos muchas más cosas, pero por ahora dejo eso para que hagan las preguntas que quieran hacer. Presidenta, ¿le puedo preguntar, usted está hablando del tema de los gastos del Senado? Hubo mucho debate y bastante polémica sobre el aumento salarial que se dieron los senadores y los diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, que es de su mismo signo político, decidió suspender ese aumento como gesto político. ¿Qué va a hacer el Senado de la Nación? Al respecto, ¿a usted le parece bien lo que dijo Pinedo al respecto de que él tiene que ganar eso por la inflación que tiene la República Argentina? En primer lugar, hay una cosa que tenemos que tener muy claro, que es que acá en el Senado nosotros hemos decidido, y ustedes lo han visto de entrada, porque esta tarea que hemos hecho la hemos hecho de la misma manera, tanto en lo parlamentario como en lo administrativo, todas las decisiones se han tomado por consenso. Ninguna decisión se toma o por un partido político, el que gobierna, o el de la oposición porque tiene más votos, o de la presidencia porque es la presidencia, digamos. Esto siempre ha sido por consenso en lo parlamentario y en lo administrativo. Con lo cual, esa decisión se tomó de la misma manera con los presidentes de bloque de todos los bloques, incluso con los presidentes de bloque de diputados, o sea, fue una decisión conjunta. Hay una diferencia que también es importante marcar, que es que el presidente de la Cámara de Diputados es diputado, o sea, está involucrado, es juez y parte, porque él, de alguna manera, digamos, si había un aumento de ingresos, lo percibía él, y en este caso no es lo mismo, porque yo no soy senadora, con lo cual no es que estoy aumentando mi sueldo, que esto también hay que aclararlo, porque en muchos lugares se hablaba de esto, ¿no? Como que era el aumento del sueldo de la presidencia también. No es el caso, digamos, estábamos hablando del aumento del sueldo de los senadores. Esto es para aclarar. Pero más allá de eso, lo que yo he dicho siempre con este tema es lo siguiente. Así como se tomó por consenso la decisión de aumentar el sueldo de los senadores, porque además en el caso de senadores había un retraso aún mayor que en diputados, de más años para atrás, porque las paritarias anteriores
en diputados algunas se habían afectado a los diputados y en senadores no. Pero más allá de eso, así como tomamos la decisión por consenso también hay que tomar